Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Qué gusto que nos acompañe en su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega. Gracias por estar aquí en su programa en este jueves 25 de septiembre, ya en el último tramo del 2025, un año muy complejo donde la información sigue fluyendo y va a seguir fluyendo en este cierre, y aquí le traeremos los detalles de toda la información que influye en nuestro bolsillo, en nuestro bienestar, en nuestra salud y por supuesto en nuestras finanzas. Pero para comenzar el día de hoy y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marielena, como siempre feliz de estar contigo y con quienes nos escuchan aquí en el Heraldo Radio en este último jalón, en este último trimestre del 2025, en el que está fluyendo la información. Desafortunadamente la violencia es la que sigue ocupando las primeras planas. Algo está pasando, algo se está haciendo muy mal y no se está actuando en consecuencia, y lo preocupante es que este clima de inseguridad va en aumento y lo estamos pagando todos, principalmente nuestros jóvenes. Ojalá, amiga, yo no pierdo la esperanza de que se haga algo muy pronto. Totalmente de acuerdo contigo, Romina. Es necesario alzar la voz para que se tomen acciones a la de ya. Es imposible la inseguridad que estamos viviendo, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional. Aquí abordaremos el tema en unos ratitos, pero por lo pronto, ¿con quién abrimos, Romy? Gracias, Marielena, y te platico que como siempre vamos a tener un programazo, y es que nos va a acompañar Guillermo Rosales. Él es presidente de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Qué va a pasar con estos aranceles que está imponiendo el gobierno mexicano a los productos chinos, entre ellos del sector automotriz? ¿Quiénes van a pagar los platos rotos? ¿Serán los consumidores? De esto le vamos a preguntar. Amigos, la ONU es un organismo internacional que apoya a las instituciones, que apoya a los países a nivel internacional para que los conflictos no se hagan mayores. Al final del día, esto ayuda a que los países menos desarrollados tengan menos problemáticas. Hoy día estamos todos conectados. Es viable que desaparezca, se transforme o que se mantenga tal cual. Hoy lo platicamos con la internacionalista Cristina Rosas. Y la próxima revisión del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, va a seguir dando de qué hablar. ¿Cuáles son los mecanismos de respuesta rápida? ¿Cuáles son las implicaciones para México específicamente del capítulo 23 y 30? De esto le vamos a preguntar a Eduardo Arrocha. Él es consultor del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Ya, amigos, hoy conoceremos cifras de seguridad. Pero ¿usted se siente seguro en la Ciudad de México o a nivel nacional? Las cifras concuerdan con el sentir de los mexicanos. ¿Qué están haciendo las autoridades? Hoy platicamos con Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Gracias, acompáñenos la próxima hora. No se va a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya, amigos, hace unos días el gobierno federal, el gobierno de México dio a conocer que impondrá aranceles a los productos asiáticos. Esta situación principalmente afecta al sector automotriz. ¿Qué pasa? ¿Es benéfico para las armadoras ya instaladas o no? De esto platicamos el día de hoy y nos da muchísimo gusto saludar a Guillermo Rosales. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, la AMDA. Guillermo, buenas noches. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marielena. El gusto es mío y siempre agradecido de estar con ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Oye, pues México se alinea a la política arancelaria de Estados Unidos. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo la percibe el sector automotriz en México? En efecto, como ya lo has mencionado, la Presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, presentó a el Congreso una iniciativa para modificar la Ley General de Importaciones y Exportaciones, en la cual se describe cada una
una de las fracciones arancelarias, que es técnicamente la codificación, la clasificación de las diferentes mercancías que se importan para incrementar los aranceles de estas importaciones provenientes de países con los cuales no tenemos un acuerdo comercial preferente. En el caso de la industria automotriz, se aumentan los aranceles a pagarse por la importación de vehículos hasta 5 toneladas de peso bruto vehicular, que pasan del 20% al 50%. Y también lo que corresponde a refacciones se incrementan del 15 al 35%. En los últimos años ha venido creciendo la participación de importaciones provenientes de países principalmente asiáticos con los que no tenemos acuerdos comerciales, y dentro de ellos predominan importaciones de China, pero también estamos haciendo importaciones de vehículos desde India, desde Tailandia, de Malasia, de Indonesia, a través tanto de marcas de origen chino como también algunas otras marcas de origen japonés, europeo, que estarán teniendo un incremento de sus costos de importación. Cabe señalar que otro país, Corea del Sur, igualmente queda impactada las importaciones que hagamos desde esa nación. ¿Qué tanto representan las importaciones de vehículos para nuestro país? Pues son 2/3 partes de los vehículos que se adquieren en México. Tenemos una plataforma automotriz que se ha afincado sobre las exportaciones. México el año pasado produjo 4 millones de vehículos, de los cuales el 87% se exportaron, y con ello, para poder adecuarse al poder adquisitivo promedio de los mexicanos, traemos vehículos de países que producen en condiciones más similares de presupuesto al de nuestros consumidores. Guillermo, nada más para precisar en este tema que me parece que puede ser de la mayor relevancia para las personas que nos escuchan. Te saluda Romina Román. Con estas medidas que está anunciando el gobierno mexicano y que por supuesto ya respondió el Ministerio de Comercio de China, en donde anunció que iba a hacer una investigación sobre estos aranceles, el afectado inmediato, por supuesto, va a ser el consumidor, porque los autos chinos han ganado mucho terreno. Vemos decenas de marcas y modelos aquí en México. Entonces, ¿hay algún estimado de lo que podrían subir? Evidentemente, ¿sí se espera un aumento en el precio? ¿O qué es lo que ustedes estarían anticipando? Las marcas chinas representan ya 14% de la venta total de vehículos ligeros en nuestro país. Lo que se prevé es que haya dentro de este incremento a causa de los aranceles una parte que sea absorbida por los fabricantes. Afortunadamente se ha recibido en los últimos días información publicada por las propias armadoras de origen chino que seguirán presentes atendiendo a los consumidores mexicanos. Y bueno, esto hace prever que una parte importante de este incremento de costo sea absorbido por las marcas. Otra parte será, desafortunadamente para nuestro gremio, una reducción de margen para el distribuidor. Y finalmente, seguro que habrá también un incremento de precio final al consumidor. La proporción dentro de esta cadena, fabricantes, distribuidores, consumidores, dependerá de las condiciones específicas de cada producto, de cada marca, pero habrá dentro del incremento del arancel que pasa del 20 al 50%, definitivamente una repercusión para el mercado mexicano. Guillermo, pues todo parece ser que este arancel a los productos asiáticos es una realidad. Ustedes como sector ya se acercaron a las autoridades. ¿Qué les dicen? Mira, hemos tenido diferentes acercamientos tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, y al parecer pues una decisión tomada para llevar a cabo este incremento, que no es únicamente para productos automotrices, abarca una gama muy amplia de mercancías con el objetivo anunciado
anunciado por el gobierno de favorecer que haya una mayor producción local destinada al mercado local. Esto tendrá una vigencia de un año. Esperemos que haya espacio para la revisión, de ver cuáles son los impactos dentro de la economía, si se cumplen los objetivos, si hay necesidad de hacer ajustes, dado que haya una repercusión fuerte para los consumidores, para la inflación, y que no haya una cerrazón precisamente al análisis y al diálogo. Afortunadamente ha habido disposición por parte de la Secretaría de Economía para mantener abierta la comunicación. Guillermo, a pesar de que hay una apertura de la Secretaría de Economía, ¿se han acercado más bien ustedes o la Cámara China o los productores fabricantes de vehículos chinos se han acercado con ustedes? ¿Qué les han dicho? Y sí te quiero insistir un poquito en este tema de cuánto más o menos podría ser el aumento. Tú ya comentaste hace unos momentos que lo van a absorber las marcas, pero definitivamente sí se tiene que afectar de algún modo al consumidor. ¿Tienen algún estimado de cuánto podrían subir estos autos? No tenemos un estimado. Lo que sí es cierto es que en el conjunto pues habrá un incremento de 30 puntos en el aumento del arancel. Y nosotros mantenemos una comunicación con nuestros distribuidores que representan a las marcas de origen chino, pero también con algunas marcas de origen japonés, de origen coreano, que estarán viendo afectada su operación con incrementos de costos. No es una decisión que únicamente esté impactando a las marcas de origen chino, aunque son las de mayor proporción. Y por supuesto que dentro de este contexto nuestra convicción y nuestro mandato es buscar que las afectaciones a los distribuidores sean las menores, porque son inversionistas mexicanos, son empresas familiares pequeñas, medianas, mexicanas, que han hecho importantes inversiones a lo largo de los años en establecer estas representaciones de marcas que pues hoy tendrán una afectación. Guillermo, ya entramos al mundo de la revisión de frente al TEMEC, que supuestamente todo esto comenzaría el próximo año. ¿Qué esperan en este proceso de revisión? ¿Que haya un apoyo por parte de Estados Unidos o mayor presión para el sector automotriz? En este caso se tiene una línea establecida públicamente por el gobierno de Estados Unidos para hacer frente a la competencia de origen chino. Y bueno, ha manifestado el gobierno estadounidense su objetivo de que esta lucha se amplíe al eje de Norteamérica. Entonces seguiremos viendo presiones de este tipo. Y bueno, también aquí es importante mencionar que en la negociación que estará ya abriéndose el próximo año, han iniciado las consultas en los tres países. Estaremos viendo una muy fuerte presión para hacer aún más estricta la regla de origen que permita comerciar sin pago de aranceles o con aranceles disminuidos, que es lo más probable, los diferentes productos, incluyendo de manera más importante la industria automotriz. Pues como siempre, interesantísimo platicar contigo, Guillermo Rosales. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. Y por supuesto, si así nos lo permites, vamos a seguir bien en contacto para que nos vayas actualizando sobre este tema que es de la mayor relevancia para los consumidores y para el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Romina, María Elena, siempre un gusto. Al contrario, gracias nuevamente a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio, y los conflictos a nivel internacional siguen latentes. Rusia, Ucrania, Israel contra Irán y contra Palestina. Hay un conflicto fuerte y grave en Nepal, entre otros puntos más. Pero, ¿cuál es el papel que está jugando en este momento la Organización de las Naciones Unidas? ¿Está sirviendo de mucho o de poco? Para platicarnos de todo esto, ya nos acompaña en la línea una verdadera especialista, internacionalista, investigadora, catedrática de la UNAM y, por si fuera poco, autora de varios
varios libros, entre ellos el más reciente, 80 años de la ONU. ¿Qué debe cambiar? Muy buenas noches, Cris, qué gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal, Romina? Igualmente un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Al contrario, Cris, el gusto como siempre es nuestro. Y platícanos, ¿qué está pasando con la ONU ante toda esta ola de conflictos internacionales y qué debe de cambiar? Claro, ese es el tema del libro que acabas de anunciar. La ONU efectivamente está cumpliendo 80 años, nació en un mundo y en un contexto muy distintos del actual. Nació al cierre de la Segunda Guerra Mundial para proteger al mundo del flagelo de la guerra. La realidad es que cuando miramos a la ONU, ahora vemos tantos conflictos, tantas violaciones a los derechos humanos, tantos pendientes en la agenda de desarrollo, que para muchos es fácil decir que la ONU no cumple con su trabajo y que debería cambiar sus objetivos y su funcionamiento en su totalidad. Lo que yo te puedo decir es que hay muchas cosas que la ONU hace bien y hay otras que obviamente constituyen áreas de oportunidad donde hay que modificar sustancialmente las prácticas, la manera en que se gestiona la gobernanza global desde Naciones Unidas, y también está un tema insoslayable que es el tema financiero. Actualmente la ONU tiene la peor crisis financiera de toda su historia, en parte por la decisión de Donald Trump de reducir dramáticamente el presupuesto que otorga a organismos internacionales. Donald Trump prácticamente desmanteló a la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, USAID, y esta agencia es la que canalizaba buena parte de los recursos a organismos como el Programa Mundial de Alimentos, como el Fondo de Naciones Unidas en materia de población. Estados Unidos además se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO. En fin, entonces esto ha colocado a Naciones Unidas en una situación financiera precaria, pero quiero decir que si bien es cierto que Estados Unidos es parcialmente responsable de esta crisis financiera, también lo es el resto de los 192 miembros de la institución, porque cuando miramos, por ejemplo, quién ha pagado sus cuotas a tiempo, solo es una cuarta parte de los 193 miembros de la ONU. Entonces, ¿por qué si los miembros de la ONU saben que el que Estados Unidos sea moroso y que paga cuando quiere coloca a la ONU en una situación tan terrible, ¿por qué los demás países no se apuran a pagar sus cuotas a tiempo? No, México paga, pero paga en abonos chiquitos, paga a lo largo del año, cuando en realidad hay una fecha límite que es el 31 de enero de cada año en que los miembros deberían de depositar sus cuotas. Así que el tema financiero me parece muy importante, y también, por supuesto, el tema de los costos de operación de la ONU. La ONU pues ha acumulado un trabajo redundante. Tenemos varios programas y agencias que hacen cosas similares, pero no hay una buena gestión intersectorial, y esto también ha derivado en costos más altos de operación. Por lo demás, creo que es un momento crítico para Naciones Unidas, pero su funcionamiento y la corrección de las deficiencias que enfrenta tiene mucho que ver con la voluntad política del mundo para solventar la crisis de la institución. Cristina, muy buenas noches, te saluda Marilena Vega. Oye, ¿qué sigue entonces para la ONU? ¿Es una institución que verdaderamente influye o interviene entre los problemas de países internacionales? ¿De verdad su labor es viable o tendría que transformarse o incluso, como bien lo dices, desaparecer? Sí, la realidad es que hay una parálisis en el órgano primigenio de la Organización de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad, y hay una parálisis por el derecho de veto del que gozan los más poderosos: Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y China. En la medida en que los temas que ahí se analizan afecten los intereses de las potencias, es que las potencias interponen el veto y esto paraliza a la institución. Pero creo que hemos mirado a la ONU mucho a través de la parálisis del Consejo de Seguridad y menos respecto a otros órganos que tiene la institución que pueden servir para solventar las crisis. Y estoy pensando particularmente en la Asamblea General. No es la primera vez que el Consejo de Seguridad está paralizado. En Guerra Fría ocurría todo el tiempo. Pero se encontró una fórmula en la Asamblea General, que es el órgano más democrático de la ONU, donde los 193 países están representados, y la fórmula es una resolución Unión Pro Paz, de manera que ahí
ahí en la Asamblea, se puedan tomar decisiones para gestionar crisis internacionales sin tener que pasar por el Consejo de Seguridad cuando el Consejo de Seguridad esté paralizado. Y esto llevó a que se pudieran solventar algunas crisis en Guerra Fría. México, de hecho, cuando fue el inicio de la invasión de Rusia contra Ucrania, propuso reactivar la fórmula Unión Pro Paz en la Asamblea General, pero no tuvo mucho eco precisamente por esta falta de voluntad política de la que les hablaba. Cris, entonces el problema de fondo que estarías viendo, y como te preguntaba hace unos momentos María Elena Vega, no se trata solamente de un problema financiero, pero veremos alguna intervención efectiva en algunos de los conflictos que están en este momento vigentes, como Rusia, Ucrania, Israel, Franja de Gaza y Nepal. O sea, ¿habrá una intervención? ¿Qué podemos esperar? Fíjate que se ha debatido mucho esto de la parálisis del Consejo de Seguridad y se ha propuesto, por ejemplo, que la ONU, a través de su Consejo de Seguridad, gestione con organismos regionales las crisis que se presentan en diversas partes del mundo. Mira, en el caso de Ucrania y en el caso de Gaza lo veo muy complicado, dada la cantidad de intereses de grandes potencias que están involucradas en estas zonas, ¿no? Pero, por ejemplo, África es un continente que tiene muchos conflictos armados y donde la ONU ha invertido en misiones de paz muchos recursos. Y ahora se ha planteado la posibilidad de apoyarse más en la Unión Africana para gestionar dichos conflictos, porque también tenemos que entender que los organismos regionales conocen de mejor manera sus regiones y los problemas que les aquejan. Entonces se está explorando esta posibilidad. También estamos viendo cosas interesantes que creo que están en ciernes y habrá que ver cómo funcionan. Pero, por ejemplo, Haití, que es un país con crisis recurrentes, sea por crisis política, por el auge de las pandillas, el asesinato del presidente en su residencia y demás. Ahora hay una misión de paz de Kenia, de un país africano, que está tratando de ayudar a estabilizar Haití. Ha sido muy cuestionado el papel de Kenia y el hecho de que África se involucre en una región más o menos desconocida para ellos, pero creo que estas son cosas interesantes, ¿no? Delegar a organismos regionales la gestión de conflictos y también explorar opciones distintas a las que conocemos, porque creo que las opciones que conocemos se han agotado lamentablemente. Pero creo que también el tema financiero debe ser atendido y es importante recordarle a los miembros de la ONU, ahora que vamos a tener la Asamblea General, la 80ª, con la presencia de la mayor parte de los líderes mundiales, recordarle a la ONU que ser miembro de la ONU tiene o conlleva responsabilidades que muchos países no están cumpliendo. Y no es solo Estados Unidos. Yo creo que es muy cómodo decir, la culpa es de Estados Unidos y por eso la ONU no funciona. No, la culpa es de todos, ¿sí? Porque es un organismo multilateral y todos estamos obligados a cumplir nuestras responsabilidades. Oye, Cristina, después de haber escrito este libro que se titula 80 años de la ONU, ¿cuál sería tu conclusión al respecto de esta institución internacional? Debe cambiar la gestión de los conflictos globales, tiene que haber también un cambio en la gobernanza de Naciones Unidas, tendrá que haber readecuaciones burocráticas, interburocráticas, evitar el traslape entre programas, organismos y programas que pertenecen a la ONU, porque te pongo un ejemplo. Los temas de salud, pues claro que los ve la Organización Mundial de la Salud, pero también los ve UNICEF, el caso de la salud infantil, también se tocan en el seno de la FAO y en el programa contra el SIDA, por poner un solo ejemplo. Entonces hay que tratar de visualizar estos traslapes en términos de mejor coordinación. Por ejemplo, para la asistencia en casos de desastre o en casos de conflictos armados, son muchas las agencias que entran a las zonas en conflicto, desde ACNUR, el Organismo Internacional para las Migraciones, la OMS, el propio UNICEF, ONU Mujeres, en fin, hay que coordinar la OCHA, ¿no? Que se supone que es el organismo que coordina emergencias, pero la realidad es que no hay tanta coordinación y hay mucha competencia por recursos dentro de estos organismos especializados de la ONU. Entonces creo que esas prácticas deberían cambiar, debería de buscarse una mejor gobernanza y por otro lado, lo que hace bien y hace muchas cosas bien, por ejemplo, ahorita la ONU tiene un liderazgo en los temas de inteligencia artificial que están siendo gestionados tanto en el seno de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como de la UNESCO. Bueno, pues eso hay que fortalecerlo, darle vigor, porque es uno de los grandes temas en el momento actual. Entonces, hay cosas que hay que cambiar, sobre todo la gestión interinstitucional y el tema de los dineros, por supuesto.
Vaya tema, la ONU. Todavía estaremos viendo este organismo, estaremos muy al pendiente de sus movimientos y de los efectos que tiene para el mundo y sobre todo para México. Muchísimas gracias, como siempre, Cristina Rosas, internacionalista, una escritora, una investigadora del mundo internacional. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias, María Elena. Un placer, como siempre, conversar con ustedes. Vamos con más información después de esta pequeña pausa. No se vaya, estamos por el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con María Elena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.